Vengo a darte, Señor, alabarte y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Vengo a alabarte, Señor, alabarte y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Y te pido en esta hora en que la parte bendito derrama sobre tu pueblo tu bendición, Padre mío. Y te pido en esta hora en que la parte bendito derrama sobre nosotros tu bendición, Padre mío. Y vengo a alabarte, Señor, alabarte y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Vengo a alabarte, Señor, alabarte y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Y te pido en esta hora en que alabarte venido derrama sobre tu pueblo tu bendición, Padre mío. Y te pido en esta hora en que alabarte venido derrama sobre nosotros tu bendición, Padre mío. Querido oyente, gracias a Dios estamos nuevamente juntos para poder estudiar otra porción de la palabra de Dios. Y continuamos hoy con Génesis. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos estado hablando sobre el diluvio, estuvimos hablando sobre Noé, estuvimos hablando sobre la descendencia de Noé? Estuvimos hablando de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Habíamos visto cómo Noé tuvo un inconveniente después que salió del arca, que había plantado una viña, que había hecho vino, que se había embriagado con el vino, todas las consecuencias que eso trajo. A veces nuestros actos traen consecuencias que no son para ese momento, pero tienen consecuencias después en el futuro. Bueno, en este caso tuvo consecuencias para el futuro, y cuando Noé habla a sus hijos, le da una bendición a Sem, a Jafet. Sin embargo, para Cam no hay una bendición, y hay una maldición para Canaán, que es el nieto, hijo de Cam. Y después acá en el capítulo 10 habla sobre los hijos de Cam. Y dentro de los hijos de Cam habíamos visto que estaba Cus, Misraim, Put y Canaán. Justamente la bendición vino sobre Canaán. Después vemos que acá Cus, que es otro de los hijos de Cam, tuvo a Nimrod. Y Nimrod fue el primer poderoso. Y se acuerdan que la clase pasada habíamos estado hablando de Nimrod, este primer poderoso que se había casado con Semerimus, una mujer totalmente diabólica, que habían tenido un hijo que se llamaba Tamuz. Y este Tamuz, ella lo había considerado como que era conocedora del protoevangelio de Génesis 3:15. Ella estaba segura de que este hijo, el Tamuz, era el que iba a cumplir la profecía de Dios de que iba a venir por hijo de una mujer, alguien que aplastara la cabeza a Satanás, a la serpiente. Bueno, y justamente este Nimrod trajo serios problemas junto con esta mujer, Semerimus, y junto con Tamuz. Este hombre, Tamuz, parece que lo había matado un jabalí, pero había como resucitado en un estado cataléptico, había resucitado a los 40 días, y se celebraba, con motivo de eso, se celebraban unas fiestas donde había vírgenes. Estas vírgenes ejercían, por supuesto, la prostitución, y se festejaba esta fiesta con huevos
huevos pintados, como dando la idea de regeneración, de volver a nacer, de volver a vivir. Estos huevos pintados a nosotros nos trae a la memoria lo que se hace acá en Pascua. Por eso yo trato de evitar comer huevos de Pascua, porque no tienen nada que ver con la Pascua, con lo que nosotros celebramos como Pascua. Pascua significa pasar de largo, y era una fiesta que celebraban el pueblo hebreo, ¿no? Cuando salieron de Egipto, esa noche, la Pascua, que tenían que marcar con sangre en el dintel de la puerta, en los postes de la puerta, en el poste atravesado que está arriba del dintel, pintar con la sangre del cordero y permanecer adentro de la casa, porque esa noche iba a pasar el ángel de Dios por las puertas donde no estuviera la marca de la sangre del cordero, iba a morir el primogénito. Bueno, eso no tiene nada que ver con los huevos de Pascua. Sin embargo, acá, cuando se celebra Pascua, se celebra con chocolate y se celebra con los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua pintados, con flores, con dibujos, y bueno, y aparece el famoso conejo que busca los huevos, dónde están los huevos de Pascua. Y entonces, con este asunto de que Nimrod y el Tamuz, que es el hijo de él, Tamuz, que es el hijo de él, que había nacido de nuevo y que se celebraba ese nacimiento de nuevo de Tamuz con los huevos pintados, a mí, sinceramente, me da como para aconsejarle a los cristianos que si quieren comer chocolate, que coman chocolate cualquier día del año, menos ese día. Y que si quieren comer huevos de Pascua, huevos de chocolate, esos pintados, que coman cualquier día, menos de Pascua, porque no tiene nada que ver con la Pascua que nosotros celebramos, que es el día del Cordero, donde se sacrificó el Cordero, donde Jesús dio su vida por nosotros y que resucitó después el domingo. Bueno, pero seguimos adelante. Y llegamos entonces a los hijos de Noé, la descendencia de Noé. Y vemos entonces que después Nimrod, después se formó la Torre de Babel en Mesopotamia también, que era una torre alta que quería llegar al cielo, que también habíamos estado hablando de eso, pero como son cosas importantes y cosas que a nosotros es bueno recordarlas para tenerlas presentes, ¿no? Esto que Dios confundió la lengua de ellos, porque hasta ese momento se llevaban todos bien y estaban desobedeciendo a Dios, porque Dios les había dicho que llenaran la tierra, que se propagaran, que tuvieran hijos, que llenaran el mundo, pero ellos se habían mantenido juntos y habían hecho esta torre alta por las dudas de que Dios otra vez mandara otro diluvio. Entonces, con esta torre alta, ellos estando en la parte de arriba, el agua no iba a llegar a la parte de arriba donde ellos pudieran estar. Entonces, todas estas cosas es bueno recordarlas de nuevo y tenerlas presentes para poder hablar algún día de eso. Bueno, y llegamos a los hijos de Sem. Sem. De los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Por la línea de Sem es que va a venir el Mesías. Va a venir ese descendiente de la mujer que va a aplastar a Satanás en la cabeza. Entonces acá nosotros podemos leer la descendencia de Sem. Eso está en el capítulo 11 de Génesis y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y volvió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala,
403 años y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Eber. Y este nombre vamos a recordarlo porque les voy a decir algo curioso con este nombre. Versículo 11:15. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Versículo 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Y después sigue, y Peleg engendró y el otro engendró. Pero vamos a detenernos en este Eber. Este Eber, descendiente de Sem, o sea que era de la línea de los semitas, y de ahí viene la palabra semita, de Sem, hijo de Noé. Sem, la línea de Sem, de los semitas, por donde iba a venir después el descendiente de la mujer, el que iba a aplastar a Satanás en la cabeza, por la línea de Sem, de los semitas. Este Eber, que pertenecía a los semitas, es el que da el nombre a los hebreos. La palabra hebreo viene de Eber, de este Eber, que era hijo de Sala. ¿Quién era Sala? Era hijo de Arfaxad. ¿Hijo de quién? De Sem. Y este Eber, nosotros decimos de dónde salió el nombre hebreo. ¿De dónde habrá salido el nombre hebreo? Bueno, justamente el nombre hebreo salió de este Eber. Eber. De acá salió el nombre de hebreo. Fue el primero llamado hebreo, fue Abraham. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos en el capítulo 14, que hoy no vamos a llegar acá. Capítulo 14, 13, dice acá, y vino uno de los que escaparon, que después vamos a hablar, en la próxima lección vamos a hablar de esto, y habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, el hermano de Ascot y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y anunció a Abraham, dice, el hebreo. El hebreo. La primera vez que llaman hebreo es a Abraham. Abraham, el primer nombrado hebreo. Bueno, así que ya sabemos entonces de dónde sale la palabra hebreo. Sale de este Eber, hijo de la descendencia de Sem. Vamos a ver ahora la familia de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Aram. Aram engendró a Lot. Y todos estos que nombramos recién son descendientes de Sem. O sea que Abraham era de la descendencia de Sem. Entonces tenemos acá a Taré. Taré engendró a Abraham, o sea que Taré es el padre de Abraham. Dice en el versículo 28, y murió Aram, era un hermano de Abraham, hijo de Taré también. Y murió Aram antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está en Mesopotamia. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, o sea, sobrino de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y acá viene lo que llama la Biblia el llamamiento de Abraham. Pero de acuerdo
al lenguaje hebreo, en realidad el llamado de Abraham fue anterior al capítulo 12, que es lo que vamos a empezar hoy. El llamado de Abraham fue acá cuando Abraham estaba en la tierra de Ur, cuando estaba con los caldeos. Ahí Dios lo llamó que saliera de esa tierra, que se separara de su parentela y que fuera la tierra que Él le iba a mostrar. Y entonces acá llegamos al capítulo 12. Y el capítulo 12 empieza con la palabra pero, que es una conjunción adversativa. Pero, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta palabra pero acá está diciendo que Dios ya le había dicho a Abraham que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. O sea que esto vendría a ser como una especie como de advertencia a Abraham. Abraham, yo te dije que salieras. Es como un pequeño rezonguito a Abraham, porque Abraham todavía no había salido de la tierra, no había ido a donde Dios le había dicho que fuera. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Fíjense que cuando salieron de Ur, de los caldeos, habla de que fue Taré, el padre de Abraham, acá en el versículo 31 dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos. Cuando llegan a Harán, no era ahí donde se tenían que quedar, porque Abraham ya había sido llamado por Dios para que fuera a la tierra de los cananeos. Pero él se queda con su padre, se queda en Harán, y ahí dice, en el versículo 32 dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Recién ahí, cuando muere el padre, es que Abraham recuerda el llamado que tiene de Dios y desciende a la tierra de los cananeos. Entonces aparece acá la palabra pero. Pero Jehová ya le había dicho a Abraham que se fuera. Ya le habría dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Y Abraham había hecho oído medio sordo a la palabra de Dios. No del todo, porque le había quedado todavía que Dios le había dicho, ¿no? Y Dios acá le dice que lo bendecirá y será de bendición, y a los que lo maldijeren, Él los iba a maldecir. Pero cuando dice acá, te haré de ti una nación grande, es una promesa que le hace que su descendencia va a ser una descendencia grande. Pero para esto, Sarai era estéril, no podía tener hijos, y Abraham no tenía hijos con otras mujeres. Por lo tanto, estaban sin hijos. Entonces, ¿cómo iba a venir esa descendencia grande si él todavía no había tenido hijos? Ahora, seguramente Abraham no quiso separarse de su padre en Harán para seguir al lugar donde Dios le había dicho que fuera. Él estuvo ahí en Harán con su padre hasta que su padre murió. Acá dice de 205 años, murió. Hasta que el padre murió,
Dios lo vuelve a llamar, vuelve a hablar con Abraham y le dice que salga. Y Abraham, dice acá en el versículo 4, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Recién cuando el padre muere, Dios le vuelve a hablar nuevamente a Abraham y le dice que lo va a bendecir y que le va a dar una gran nación grande y que lo iba a bendecir. Y entonces Abraham sale de Harán, pero en Harán se había hecho muy rico, él y también su sobrino Lot se habían hecho ricos. Entonces sale Abraham con su mujer Sarai y con Lot, su sobrino, y llegan a Canaán. Y pasó Abraham, el versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A tu descendencia te daré esta tierra, la tierra de Canaán. Era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Llega a un lugar que se llama Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Quiere decir casa de él, casa de Dios. Betel, casa de Dios. Y plantó su tienda ahí, teniendo a Betel y al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren a Abraham llegando a ese lugar, a Betel, y que estaba ahí también cerca, oró a Dios. Y acá viene la primer prueba que pasa, otra prueba que pasa. Por la primera prueba fue salir, separarse de Harán, separarse de esa tierra donde había estado con su padre, y ir a la tierra, a un lugar desconocido que él no conocía. Esa fue la primera prueba. Y acá viene la segunda prueba. Y esta segunda prueba es también tan difícil como la primera. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Ahora, ¿cómo una persona que Dios le dice que vaya a Canaán, que Él le va a dar esa tierra y que lo va a bendecir en esa tierra, cómo cuando hay hambre desciende a Egipto, va hasta Egipto para morar allí, para vivir allí? Si Dios le había dicho que no morara ahí, que fuera a vivir a Canaán. Cuando Dios nos da una promesa así, nosotros tenemos que tener la confianza, la fe en el Señor, de que Él nos va a proveer de todo lo necesario para que nosotros podamos vivir, podamos subsistir. En ese momento había hambre, estaban en problema toda esa gente, y había hambre en la tierra. Pero si Abraham se hubiera quedado ahí, Dios, de alguna manera, iba a proveer alimento para él, para toda la familia y para toda la gente que él iba. No se piensen que eran ellos tres solos, él, la señora y Lot, el sobrino. No, era una cantidad de personas que iban como siervos de ellos, que trabajaban con Abraham, porque Abraham tenía mucha cantidad de animales y había gente que le cuidaba estos animales, había gente que trabajaba para él, había gente que estaban ahí al servicio de Abraham. O sea que era mucha gente. Y seguramente Dios, si se quedaban en Canaán, Dios les iba a dar lo suficiente como para que estuvieran mantenidos y no pasaran hambre. Pero viendo el hambre, él se fue a Egipto. Versículo 11.
12:11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, le dice a su señora. La mira y dice: qué hermosa que sos, Sarai, sos hermosa. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea que, como quien dice, la hizo mentir, porque iba allá a Egipto para decir: yo soy la hermana de Abraham. Aunque en realidad parece que era medio hermana, pero no hermana como él pretendía que dijera. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón por su belleza. Se la presentaron a Faraón, al principal de los egipcios. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo porque la mujer era linda. Faraón le regaló de todo a Abraham para dejarlo contento, porque su hermana estaba ahí con él. E hizo bien a Abraham por causa de ella y le dio todo eso, ¿no? Más, versículo 17, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, con todo el ganado. Ahora, qué vergüenza haber pasado por mentiroso, qué vergüenza haber pasado. Fíjense que Dios enfermó para que el faraón no cayera en pecado de tomar a una mujer que no le correspondía, como Sarai, que era mujer de Abraham. Les dio una enfermedad, les trajo una plaga a la casa de Faraón. Todo el mundo enfermo. Y entonces fue avisado que era por causa de Sarai, que no era la hermana de Abraham, sino que era su mujer. Y entonces dijo: pero ¿por qué hiciste esto, Abraham? Qué vergüenza para Abraham, ¿no? Pasar por esto. Qué vergüenza, ¿no? Muchas veces los creyentes, porque en ese momento Abraham era creyente de Dios, sin embargo había cometido un gran pecado, había cometido una gran mentira. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes hacemos cosas mal hechas y estamos perjudicando a los no creyentes? Y qué vergüenza cuando hay un no creyente, uno que no conoce a Dios, que nos hace una observación y que nos dice: ¿así que vos te creés creyente y haces esto? Y nosotros decimos: ay, qué horrible, Señor, qué horrible que nos estén señalando porque hicimos algo malo, algo que sabíamos que no debíamos hacer, y por desobediencia a ti, Señor, hemos cometido un pecado, hemos perjudicado a gente que no te conoce a ti, hemos quedado mal nosotros frente a ti, Señor, que hemos faltado. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y si nosotros nos fijamos en el correr de nuestra vida, muchas veces hemos obrado mal y muchas veces hemos perjudicado a personas que han tenido que pasar momentos difíciles por una actitud que no era la correcta, hecha por nosotros. Qué vergüenza pasó Abraham acá, y cómo nos tenemos que cuidar nosotros de obedecer siempre a Dios,
de hacer las cosas que Dios nos manda hacer y no andar mintiendo para sacar ventaja. Porque acá fue Abraham que quiso sacar ventaja de esta relación de su mujer, que era bonita, y bueno, sacó mucho dinero, sacó muchos animales, se fue rico, muy rico de Egipto, pero todo eso trae consecuencias en nuestra vida, y a él le trajo serias consecuencias, tanto a Sarai como a Abraham. Grandes consecuencias trajo esta ida a Egipto, a donde no tendrían que haber ido nunca. Dice en el capítulo 13, 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, hacia la parte del desierto, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, el sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Llegó a Betel. ¿Se acuerdan que en Betel era donde él había levantado un altar a Dios? Había estado adorando a Dios. Volvió al mismo lugar donde él lo había adorado. Nosotros también, cuando andamos por un lugar que a Dios no le gusta, o hicimos algo que a Dios no le gusta, volvamos al lugar donde nosotros tuvimos comunión con Dios, donde nosotros estuvimos adorando a Dios. En este caso, Abraham vuelve a Betel, donde él lo había adorado con todo su corazón. Él volvió a Betel y estuvo ahí. Abraham era riquísimo, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que volver al lugar donde nosotros tuvimos una revelación del Señor, donde tuvimos un encuentro con el Señor, donde Dios de alguna manera se reveló a nosotros, nos manifestó su poder, su gloria, su amor? Tenemos que volver a veces ahí y arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por lo que he hecho. Seguramente Abraham le habrá pedido ahí perdón al Señor por todos sus actos, ¿no? Seguimos leyendo acá. Versículo 5. También Lot, el sobrino que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Lot tenía cantidad de animales. Abraham tenía cantidad de animales. A su vez, Lot tenía cantidad de personas que le cuidaban los animales. Abraham tenía cantidad de personas que le cuidaban sus animales también. Y hubo contienda, dice acá en el versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y acá viene la tercera prueba. La tercera prueba que se le presenta a Abraham. En la primera prueba, que era salir, Abraham la cumplió, ni siquiera la cumplió, fue hasta la mitad, porque se quedó en Aram. No llegó hasta donde estaban los cananeos, se quedó en la mitad, hasta que el padre falleció. Cuando el padre murió, entonces él sí siguió el camino y fue hasta Canaán, que era donde Dios le había mandado ir. Ahora, la segunda prueba le pasó mal, no la hizo, porque tenía que pasar hambre, estaba en Canaán, vino la prueba del hambre, pero no resistió y fue a Egipto. Y ahí, bueno, tuvo que mentir, toda una cantidad de problemas, pasó vergüenza frente a Faraón, quedó como mentiroso, quedó como mal y todavía con consecuencias que después lo vamos a ver más adelante. Y acá viene la tercera prueba. ¿Cuál era la tercera prueba? Dice acá, dice acá, hubo contienda entre los pastores de los ganados de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores
y los tuyos, porque somos hermanos, somos de la misma familia, ¿por qué nos vamos a pelear? Por las ovejas tenemos mucho, bueno, gracias a Dios que tenemos mucho, pero no nos vamos a pelear por esto. Versículo 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Esta era una conversación entre Lot y Abraham. Y Abraham le da para elegir a Lot a dónde quería ir porque se tenían que separar. La tierra para estar juntos no daba. Tenían que irse a distintos lugares. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Era lo mejor que podía elegir. Era donde había más pasto, donde podía criar los animales sin ningún problema. Era una llanura fértil. Entonces fue lo que eligió Lot. Ahora, qué egoísmo el de Lot, después que Abraham había cargado con él, que lo había ayudado, que estaba con él siempre, que, bueno, le había socorrido en 1001, y le da a elegir y él elige lo mejor. Qué espantoso cuando una persona nos da a elegir y nosotros elegimos lo mejor. De esta manera, tratando de perjudicar a la otra persona. Porque si le da a elegir el mejor de los campos, que se fuera donde quisiera, y él elige el mejor de los campos porque tiene pastura, no le importó dónde se quedaba Abraham. No le importó si el campo que le quedaba a Abraham era el que tenía menos pastura. No, él se fue a donde era lo mejor, lo más lindo para su ganado. Dice acá, y alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y acá viene nuevamente la promesa de la descendencia de Abraham, cuando Abraham todavía ni siquiera tenía un hijo. O sea que esta es una promesa de que Abraham iba a tener un hijo. Dice así, en el versículo 13-17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esto es lo bueno. Cada vez que tiene un encuentro con Dios, Abraham levanta un altar y ora a Dios. Lo reconoce a Dios como el único Dios. Edificó allí altar a Jehová. Ahora después viene una parte muy interesante, pero lo vamos a dejar para otro día. Fíjense lo que dice acá,
que Lot fue moviendo sus tiendas. Las tiendas eran movibles, no era como una casa, como las casas que nosotros tenemos, que son de bloque, de hormigón, que no las tenemos, que no las podemos mover de un lado para el otro. Las tiendas eran movibles, era como una casa rodante. Yo la levanto y la pongo en otro lado. Entonces él fue corriéndose hacia donde estaba Sodoma, que Sodoma era una ciudad muy atractiva, porque tenía muchas cosas lindas, muchas cosas novedosas. Había gente que hacía mucho pecado, y todo el pecado, hay gente que le gusta mucho las cosas con mucho pecado, la vida nocturna, la vida de mala que a Dios no le gusta. Bueno, a ese lugar, a Sodoma, es que se fue aproximando Lot. Cada vez se fue separando más de Abraham y acercándose más a los límites de Sodoma. Vamos a dejar acá y vamos a orar para que todas estas cosas, estas pruebas que a veces se nos presenta a nosotros, que son pruebas que vienen, Dios las permite que nosotros las vivamos. Y nosotros las tenemos que vivir aferrados a Dios. Y Dios nos va a ayudar a pasar por las pruebas. Saben que Lot, el sobrino de Abraham, había visto a Abraham hacer un altar y a bendecir a Dios, pero Lot nunca le hizo un altar a Dios. Nunca le hizo altar a Dios. Nosotros tenemos que aprender también, de los creyentes, a ser adoradores de Dios. Y tenemos que ser fieles a Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y que nos dé sabiduría para que todo lo que leamos sirva para nuestra vida, para cuando estemos en algún problema, cuando estemos en alguna prueba, que Dios esté ayudándonos a sobrepasar esa prueba con su ayuda, con su bendición y con su mano poderosa. Padre y Dios Todopoderoso, yo te ruego, Dios mío, por cada uno de los que estuvieron oyendo esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos estés dando sabiduría para cada prueba que se nos presenta. Te pido, Dios mío, por cada uno de los oyentes, de los hermanos que han estado oyendo esto, Señor, para que tengan ese oído espiritual de comprender las cosas tuyas, los tesoros que están acá en tu palabra, Señor, para que los podamos poner en práctica cuando nos lleguen las pruebas, saber, Señor, que tú nos vas a dar en esas pruebas, nos vas a dar la victoria, nos vas a ayudar a que podamos pasar por encima de las pruebas. Gracias, Señor, gracias por poder contar en todo momento contigo. Yo te ruego, Dios mío, por cada uno de los oyentes, bendícelos, Dios mío, en este día, bendícelos, Señor, en las pruebas que se les presentan a diario, Señor. Ayúdalos para que puedan transitar por esta vida confiando en ti, teniendo fe en ti y sosteniéndose de ti. Eres el dador de la vida y de las grandes bendiciones. Y son las bendiciones que tú das, son las que engrandecen, las que bendicen y no añaden tristezas con ellas. Querido hermano, que Dios te bendiga grandemente. Si Dios quiere, en la próxima vez vamos a seguir hablando sobre Lot, qué pasó después. Que Dios te bendiga grandemente.